se limita a unos 10 minutos. No, no se crea, pero sí vamos a tratar de hacer algo un poquito más breve para al final poder bautizar a todas esas personas que están decidiendo seguir a Cristo. Pero los que se van a bautizar tienen que venir el domingo, el Los que miércoles. se van a bautizar sí tienen que venir el miércoles, Y el campamento de porque verano. vamos a pasar lista. No se crea, lo que pasa es que nos gusta darles un certificado de que pasaron por las aguas del bautismo y nos gusta que puedan recibir la enseñanza. Yo sé que a lo mejor o la mayoría de ustedes ya conoce, ya sabe, pero siempre es bueno volver a refrescar esas ideas y esas enseñanzas en nuestra vida. Y próximamente tenemos el campamento de verano para los niños. ¿Qué fechas? Del 30 de julio al 4 de agosto. 30 de julio al 4 de agosto. Sí necesitamos que se inscriban en esta semana, por favor, porque necesitamos comprar todos los snacks, los kits y para saber cuántos niños van a venir. El costo es de 500 pesos. Tienen los chicos de bienvenida un volante donde vienen todos los temas que vamos a dar. Son temas de inteligencia emocional, de trabajo en equipo, de orden. Les vamos a enseñar la importancia de ordenar sus recámaras, la importancia del orden en sus vidas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces todos esos temas que vamos a dar, el pastor, su servidora, Ana, Meli, son temas que ya manejamos, que ya pues tenemos muchos años dándolos, pero todo, absolutamente todo es apegado a la palabra de Dios. Y también pueden invitar a sus vecinitos, porque ¿sabe qué? El otro día decía Iliana, yo me convertí a Cristo por un campamento de verano. Ella mandó a sus niñas, tiene unas gemelas, las mandó al campamento de verano de la iglesia que estaba ahí a la siguiente cuadra porque no hallaba qué hacer con ellas. Y de ahí ella se convirtió a Cristo. Entonces, para que usted vea qué tan importante es que el vecinito, usted lo traiga a la iglesia. Aunque no tenga niños chiquitos, se puede traer al vecinito y usted va a hacer algo muy importante por cada uno de ellos. También estamos pidiendo voluntarios porque es mucho trabajo el campamento. Son 2 grupos, los más pequeños y los medianos. Van a ser 2 grupos, entonces imagínese un maestro aquí, otro allá y aparte voluntarios para que nos ayuden con ellos. Amén. Va a ser muy dinámico, va a ser muy práctico para que ellos puedan llevarse la enseñanza de acuerdo a su edad. Amén. Así es, son temas que normalmente no va a encontrar en otro lugar, porque si usted ya tiene más tiempo con nosotros, se va a dar cuenta, o se ha estado dando cuenta que tanto lo que se predica como lo que se enseña son cuestiones prácticas para que usted pueda llevar una vida de Dios allá afuera. Porque de nada nos sirve estar viniendo a la iglesia, llenarnos de emociones y de sentimientos, y qué bonito sentí, pero luego cuando me encuentro con un problema allá afuera, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y dónde quedó la prédica tan emocionante del domingo, verdad? El lunes que tengo problemas en mi trabajo, con el jefe, con la comadre, con el compadre, con el vecino. ¿Y ahora cómo le hago? Tenemos que ser entrenados, por eso también es importante. Le bajas poquito, hijo, que siento que se oye mucho eco. Tenemos que ser entrenados porque, mire, ovejas ya hay muchas. Y lo que realmente necesitamos es ser capacitados como generales del reino para poder ir y compartir allá afuera. Pero el ir y compartir no es nada más ir y pararse en una plaza y estar como merolico, sino ir y compartir es dar testimonio, que su vida verdaderamente sea un ejemplo para alguien más. Porque eso de ir y vacunarlos nada más allá, pues a lo mejor se le junta ahí un poquito de gente y van a estar muy emocionados porque oyen música, guitarras y demás, pero saliendo de ahí ya se olvidó. La escritura habla de ir y discipular. Discipular es agarrarlo y estarle constantemente enseñando, entrenando. Eso es discipular. Entonces aquí nosotros queremos discipular, por eso usted viene aquí y sale de aquí para ir a dar testimonio allá afuera. Ahorita está plagado de gente que dice, es que hay que salir de las iglesias. Siempre ha tenido que ser eso, no es nada más ahorita.
Pero el salir allá afuera es salir y dar ejemplo, es salir y establecer reino donde usted esté. Y eso siempre debe haber sido así. Pero ahorita tenemos muchas iglesias que son nada más country club, donde nada más vamos a sentir bonito, a pasarnos a la padre y no pasa nada. Y no pasa nada más allá de eso. Donde en la iglesia somos unos y allá afuera en la calle somos otros. Y un poquito de eso fue el mensaje que dimos el miércoles. El miércoles hablamos sobre orando o cómo orar para eliminar nuestras montañas. Y eliminar nuestras montañas, hablamos de los problemas, eliminar esos problemas. Y al final dimos 3 claves para esas oraciones poderosas. No sé si alguien vino el miércoles y se acuerde, porque acuérdese que los de los miércoles van al cielo. También los de los domingos, no se asuste. Pero hablábamos de 3 claves para obtener oraciones poderosas. Y una de ellas era tener mucha fe, creer precisamente en ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios portentoso que tenemos. Otra de las claves que dábamos es ser cristianos que demos fruto. Porque el pasaje que utilizamos para mostrar esto es un pasaje que encontramos en Marcos 11 y nos habla cómo el Señor se encontró una higuera y esa higuera se veía muy bonita y tenía muchas hojas, pero no daba fruto. Y usábamos ese ejemplo de esa higuera sin fruto, como que así hay mucho cristiano. Hay mucho cristiano ahí en la vida que se ven muy bonitos por fuera, con mucha hoja, pero no hay fruto. Entonces tenemos que ser cristianos que sí den fruto. Esa era la otra clave. Fe, fruto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estar alineados con Dios. Para que Dios conteste mis oraciones, yo tengo que estar alineado con Él. Dejar mis pecados, dejar muchas cosas, estar alineado con Él. Y número 3, ¿quién se acuerda? Bien importante. Perdonar, exactamente. Si nosotros estamos orando, pero todavía tenemos algo en nuestro corazón y no perdonamos, el Señor no nos va a contestar. Tenemos que perdonar. Bueno, ¿por qué le platico esto y por qué le doy ese resumen ejecutivo? Porque el viernes volvimos a tocar un poquito el tema ahí con los señores varones, que por cierto los burritos de Valsequillo estaban muy buenos. Y como el Señor me trajo con esto del miércoles y luego el viernes lo volvimos otra vez un poquito a refrescar, bueno, pues para el día de hoy le voy a mostrar lo que es una oración eficaz. Hoy vamos a hablar de la oración eficaz. Y vamos a iniciar, para entrar en contexto, vamos a un pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 5. Este mensaje ya lo había yo compartido hace un poquito más de un año, pero son temas que a veces el Señor nos pide que volvamos a refrescar. Vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a iniciar en el versículo 13. Y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Es pregunta. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahorita decía algo similar la pastora en la administración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, cuando están las ofensas, estamos hablando de perdonarnos, ¿verdad? Confesarnos nuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Y sabemos, Señor, que en toda porción de tu palabra hay enseñanza. Permite que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, y que la podamos llevar a la práctica, porque tenemos que ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hoy juega México, ¿verdad? Sí, ¿a qué horas juega, Martín? Tú que eres el futbolero. A las 6. O sea que hoy va a oler a carbón y carne asada y todo eso, ¿verdad? Chihuahua, ni modo. Vamos a tener que hacer holocausto. Que nos invite, ¿verdad? Vamos a tener que hacer holocausto santo, ¿verdad? Ya ve que al Señor le agrada el holocausto, ahí la carne asada. Vamos a tener que hacer algo como eso. Cuando hay eventos internacionales, ¿por qué le digo el fútbol? Cuando hay eventos internacionales, inclusive cuando hay box, que pelea el Canelo o pelea algún personaje de esos, se canta el himno nacional. Y lo cantan porque es como una costumbre, porque es algo que ya se estila, algo como para hacer mención de que tal jugador o tal equipo o tal personaje pues es de esa nacionalidad. Pero la gente no va a ver el himno nacional, ¿verdad? Digo, a veces nos divierte porque los que cantan a veces se equivocan y se hace una rebatinga, ¿verdad? No se saben el himno nacional y bueno, pues se pone bueno el asunto. Pero no vamos a ver el himno, vamos a ver el partido. Hay muchas iglesias, hay mucha gente cristiana que ora, pero oran como si fuera el himno nacional. Se ora y luego la iglesia o el servicio es todo y trata de todo y de todo diferente menos de la oración. Y la gente va a otra cosa menos a la oración. Como el himno nacional. Se canta el himno nacional, pero no van a ver el himno nacional. ¿Estamos de acuerdo? Así hay muchos lugares. Se ora porque se sabe que se tiene que orar, pero no se ora conscientemente entendiendo el poder de la oración. De hecho, en el mensaje que vimos el miércoles veíamos cómo el Señor expulsa a los vendedores de ahí de su templo y le dice: es que mi casa, la casa de mi padre, tiene que ser casa de oración. Se nos olvida la importancia de la oración. La oración tiene que ser de constante y la oración es bien importante. En este pasaje que vimos hace un momento, que leímos en Santiago, podemos ver cómo casi cada versículo que leímos habla de la oración y hace mención a la oración. Y siempre dice: oren, ora y haz oración, y que si alguien está enfermo, pues también que ore, y si está afligido, ore. Y nos menciona constantemente la oración. La oración es algo poderoso y es algo que tenemos que estar de constante hablando con el Señor. Es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él, que estemos de constante en comunicación con Él, y la comunicación es por medio de la oración. Mire, yo le decía a los varones, y se lo digo así a ellos porque yo sé que ellos es más difícil para empezar que hablen, ¿verdad? Los varones son difíciles a veces para hablar, de pocas palabras. Y número 2, pues porque siempre andamos ocupados en otra cosa y no nos damos el tiempo, bueno, la mayoría, de dedicarle un buen tiempo, 1 hora, 2 horas a estar orando. Pero la recomendación es que de constante estén platicando con el Señor. A lo mejor cada actividad que hacen o cada cambio de actividad, a lo mejor una oración pequeña, corta, pero estar de constante en comunicación con el Señor. Entonces así es como yo a veces les recomiendo. ¿Y por qué es importante orar? Es muy importante orar porque el Señor, y alguien me preguntaba el viernes, ¿el Señor contesta las oraciones? Sí las contesta.
Ciertamente por eso enseñamos esto el miércoles y por eso estamos hablando hoy también de la oración. Y el Señor contesta de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios existe en dos partes. ¿A qué me refiero? Existe la voluntad incondicional de Dios. Eso también lo veíamos el miércoles. La voluntad incondicional es lo que Dios quiere hacer, cuando lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer y punto. Eso se llama también soberanía. Pero es la voluntad del Señor. Y si el Señor quiere que se haga así y de esa forma y en ese tiempo, así lo va a hacer. No hay nada que cambie esa decisión de Dios. Esa es una voluntad incondicional. Pero la otra parte es una voluntad condicional. ¿Qué quiere decir una voluntad condicional? Una voluntad condicional es diferente porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer, que ha decidido hacer, pero que no lo va a hacer si no encuentra cooperación de nosotros, una cooperación desde la tierra. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Todos sabemos que Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Estamos de acuerdo? Él quiere que todos seamos salvos y Él nos quiere salvar a todos. Es una realidad. Esa es su voluntad. Pero no nos vamos a hacer salvos si nosotros no decidimos hacer la oración de fe. La salvación está condicionada. Tiene una condición. Nos va a dar salvación con la condición de que aceptemos a Jesús en nuestra vida, que lo aceptemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Ya nos vamos entendiendo? Esa es la voluntad condicional de Dios. Dios quiere muchas cosas para nuestra vida, para su vida, para la mía, para la nuestra, pero está esperando que nosotros, como decía el meme del Facebook, reaccionemos. Que nosotros hagamos algo, que nosotros permitamos que Él ejerza, que Él baje su voluntad a la tierra. Él quiere que todos podamos ser salvos, pero nosotros tenemos que aceptar a Jesús. Está en su voluntad, pero hay una condición. Muchas situaciones están sujetas a la voluntad. Están sujetas a este modo condicional. Y este es el mecanismo, o este es uno de los mecanismos que Él estableció para que Él pueda tener su presencia aquí en la tierra. Y esa presencia es por medio de la oración. En Santiago 4, del versículo 1 al 3, nos dice el Señor: pero no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Cómo lo vamos a pedir? En oración. O sea, ahí nos está dando también la clave el Señor. No tienes porque no pides. Ahora, déjeme le digo algo. Hay gente que sí pide. Y pide mucho. Llega hasta con su lista del mandado. Y dice la contraparte. Porque mire, y déjeme le explico algo. Ahí en la Biblia usted va a encontrar muchas promesas. Y nos encanta oír las promesas y nos encanta que nos las prediquen y gritamos amén y nos emocionamos. Pero cada una de esas promesas tiene una obligación, tiene una contraparte, tiene algo que nosotros tenemos que hacer. Y eso casi nadie se lo dice, nomás lo emociona, pero no le dice cómo puede lograr usted esa promesa. Es como el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, larga vida tendrás. Esa es la promesa, pero ¿qué tiene usted que hacer? Honrar a su padre y a su madre. Ahora, al revés, si no honra a su padre y a su madre, ¿qué va a pasar? No va a tener larga vida, tal vez. O si tiene larga vida, va a ser fuera de la presencia de Dios y no va a ser una vida agradable. Entonces, así cada una de esas promesas hay una contraparte. Aquí dice Santiago: no tienes porque no pides. Y luego dice: pides y no recibes porque pides mal. Porque lo pedimos para nuestros placeres, para nuestros deseos. Siempre andamos queriendo pedir para irnos de viaje a Europa, para irnos a las playas, para irnos a ver el partido del Cruz Azul ahí con una carne asada. O sea, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios.
Es también parte de lo que veíamos un poquito el miércoles. Entonces Dios nos dice, yo quiero darles, pero no vienen a pedirlo. Y no reciben porque no quieren cooperar en recibirlo. O sea, no cooperan. No cooperan para recibirlo porque es parte de una voluntad condicionada de Dios. O sea, Dios nos quiere preparar, estar nosotros listos para Él podernos entregar. Pero nosotros también tenemos que prepararnos y tenemos que hacer lo que nos corresponde para poder recibir. Así que la oración es una relación de comunicación con Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente orando y el objetivo es obtener esos regalos que vienen del cielo para nuestra vida, jalar esos regalos y ponerlos aquí en la tierra para nosotros y para bendecir a los demás, porque los regalos del cielo no son únicamente para nosotros, son para compartir. Porque si usted nada más está acumulando y acumulando y acumulando, también el agua estancada empieza a hacerse mala, huele mal. Usted tiene que permitir que fluya en todo momento. Vale más ser una manguera que esté fluye y fluye y fluye agua a convertirse en un tinaco que empiece a oler mal. Una cisterna. Así que para poder crear que Dios toque a la humanidad, que nos toque, que Dios arregle, que Dios cambie las cosas aquí en la tierra, bueno, pues tenemos que orar para que el Señor baje su bendición. Así que el problema es que no siempre sabemos cuál es la voluntad incondicional y cuál es la voluntad condicional de Dios. Por lo tanto, la recomendación es que siempre esté usted orando. Como no vamos a saber qué es lo que sí quiere Dios y va a establecer por soberanía y qué es lo que sí necesita de mi oración, bueno, pues para no fallarle, tengo que estar constantemente orando. Por eso Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. No sin cesar, sin cesar. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. O sea, siempre hay que estar de constante orando. Que la oración se convierta en su estilo de vida, que no sea algo esporádico, algo que usted hace únicamente cuando está todo preparado, ambientado, con alabanza, luz de velas, los planetas alineados. Ahora sí me voy a poner a orar. No, usted tiene que orar en todo momento, es su estilo de vida. Ahora, si podemos cambiar un poquito ahí lo que nos dice Pablo, es como si nos dijera, usted respire sin cesar. ¿Qué pasa si no respira? Se va a poner primero morado y luego va a conocer al Señor más rápido. A eso se refiere Pablo con orar sin cesar, no deje de orar. Hágalo como si fuese su respiración. Porque sin la oración, usted se limita únicamente a lo físico. Sin la oración, usted no accede a lo espiritual. Sin la oración, usted no baja las bendiciones espirituales. Sin la oración, usted se queda únicamente en este plano físico. Por eso luego queremos hacer todo por nosotros, como nosotros queremos, al estilo del salmista José Alfredo, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Siempre queremos hacer todo nosotros. Y lo queremos hacer nosotros porque no vemos la mano de Dios. Y no vemos la mano de Dios porque no oramos. ¿Vamos bien? No es regaño, o sea, relájese. Así que la oración, fíjese con esto que le voy a decir, la oración no hace que Dios haga algo que no quiere hacer. O sea, vaya, no es torcerle la mano a Dios, sino que la oración es poder accesar a lo que Él ya dijo que le va a dar. Si ya hay por ahí una promesa para usted, pues hay que orar para que esa promesa la entregue en tiempo y forma. Así como cuando pide a Amazon que le llegue rápido.
y que le llegue adecuadamente. Por eso dice Isaías 65:24, y este es un pasaje muy hermoso, y dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es formidable porque el Señor nos dice: antes de que ustedes estén orando, yo ya estoy respondiendo tu oración. Porque Él ya lo sabe. Él ya tiene preparado todo para ti, pero está esperando que tú se lo digas, que tú se lo externes. Así que este concepto de la oración es poder bajar los regalos del cielo y poderlos distribuir en la tierra, poder distribuir la eternidad aquí en el tiempo. ¿Sí recuerdan cuando el Señor alimentó a 5,000 personas? Empezaron ahí los discípulos: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Ya despáchalos, mira a toda esta gente, ¿qué les vamos a dar de comer? Y luego está el Oxxo cerrado. El Oxxo de aquí no es 24 horas. Y no se pusieron así bien intensos, ¿verdad? Y le dice el Señor: a ver, bueno, pues a ver, consíganse algo. O sea, él esperando a ver qué hacían ellos, ¿verdad? A ver cómo reaccionaban. Y por ahí se encuentran a un chico que tenía 2 peces y 5 panes. ¿Y qué nos dice la historia? Que él bendice eso que encontraron. Y no solamente alimentaron a esos 5,000, sino que quedaron 12 canastas con alimentos suficientes. O sea, todavía les quedó. Alimentaron a los 5,000 y todavía les quedó, como para que se llevara una canasta cada uno de los discípulos. 12 canastas. Así nos pasó el viernes. Hubo varones que no vino, pues hubo varones que se llevaron burrito. Entonces, dio el Señor, repartió y todavía quedó. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Porque si vemos el pasaje, dice que Jesús miró al cielo, oró, y en esta oración fue como invitar a Dios a solucionar el problema. Y lo que hicieron únicamente los hombres, los discípulos, fue distribuir el milagro sobrenatural sobre esas 5,000 personas. Ahora, yo le digo, si Jesús tuvo que orar para que el Padre hiciera ese milagro, ¿usted cree que nosotros podemos hacer las cosas sin orar? Si Él tuvo que orar mirando al cielo, pidiendo la intervención del Padre, pues con más ganas nosotros tenemos que orar. Claro que tenemos que orar. Así que, ¿cuánto tenemos nosotros que orar para que Dios haga algo en nuestra vida? Pues mucho. Y es aquí donde vamos a empezar a predicar. Porque vamos a revisar el pasaje que acabamos de leer en Santiago. Y este pasaje nos habla precisamente acerca de esta oración. Voy a tratar de irme rápido para que no se acalore mucho. Y dice en el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo pregunto a ustedes, ¿está alguien afligido? Levante la mano si está alguien afligido. ¿Nomás Martín? Se me hace que hay otros 2 o 3 que no quieren decir. ¿Qué crees, Martín? Santiago dice: hagan oración. Haga oración. Haga oración. Afligido, o sea, quiere decir pasando por dificultades, pasando por situaciones físicas tal vez, enfermedades, cuestiones financieras, distintas circunstancias. A lo mejor se va a casar y usted está afligido. ¿Por qué voltean a ver a Paul? Está afligido. Ahorita oramos por ti, Paul. O simplemente está en dificultades, está en dolor, está en situaciones de sufrimiento. Cuando habla de aflicción es sufrimiento. Está usted sufriendo. Usted debe orar, dice. No es opcional, tiene que orar. No es de que si usted quiere, si le parece bien, si tiene ganas. No, tiene que orar. El dolor, la aflicción es siempre una invitación para que nosotros oremos. Si usted siente que está en dolor, en aflicción, en una situación de conflicto, eso es una invitación
para que usted se ponga a orar en ese momento. A veces en el trabajo entramos en situaciones difíciles, en estrés, cualquier cosa. Tómese 5 minutos Milky Way, pero en lugar de tomarse el Milky Way, póngase a orar. O cómase el Milky Way y al mismo tiempo ore. Váyase ahí al baño, a un lugar un poquito privado, levántese, camine, tome agua y ore. De veras, eso es algo práctico, es algo conciso que usted debe de hacer. Y luego sigue diciendo Santiago, ¿está alguno alegre? Pues si ahorita nadie levantó la mano con el afligido y ahora nadie es alegre, entonces ¿cómo estamos? Alegres. Bueno, pues dice, cante alabanzas. Y cantar alabanzas es también de alguna manera comunicarnos con Dios. Es estar también en comunicación con Dios. Porque también la oración es una expresión de honrar a Dios. Y si usted alaba, es también estar honrando al Señor, estar orándole al Señor. Usted debe de orar en todo momento. Y así como no hay alabanza en silencio, pues tampoco hay oración en silencio. Usted tiene que expresar lo que siente. Usted tiene que expresarle al Señor lo que necesita. Así que dice, si está en dolor, ore. Si está contento, alabe. Así que cualquiera de los dos significa que usted tiene que estar en comunicación con Dios. En cualquier situación usted tiene que estar comunicado con Dios. El problema es que cuando estamos bien contentos y emocionados se nos olvida Dios. Y nada más nos acordamos cuando estamos en aflicción. Usted tiene que alabar a Dios aún y cuando esté bien contento. Es más, con más ganas usted dele gracias al Señor. Tiene que tener usted una comunicación 24/7. 24/7 con el Señor. Dice el versículo 14, fíjese, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sí. Fíjese lo que dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, oren por él. ¿Qué quiere decir? Un enfermo es alguien que está débil, un enfermo es alguien que tal vez necesite ayuda. Y el concepto de enfermo en las escrituras no se refiere únicamente a una enfermedad física, no se refiere únicamente a que a usted le duela un dedo, una uña, una oreja, un ojo. Se refiere a tener una enfermedad también espiritual, puede ser, a tener una situación de cansancio. Ya ve que ahora hasta los niños pequeños dicen que tengo estrés. Hasta los niños de kinder, es que no quiero ir a la escuela porque tengo estrés. ¿De dónde aprendieron eso? Eso significa también estar enfermo, de acuerdo a las palabras de las escrituras. Es también estar cansado, es también estar abatido, es también estar quebrado por la vida, cansado de la lucha diaria. Así como canta el salmista, cansado del camino. ¿Y qué más dice? Sediento de ti. Y ahí no la podemos aventar, ¿verdad? Así dice. Entonces, cuando nos encontramos de esa forma, abatidos, también estamos enfermos. Bíblicamente también se considera como enfermo. ¿Y cuál es la solución que nos da Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Fíjese, aquí qué interesante. En el versículo 13 usted oraba por usted mismo. Y en el versículo 14 nos dice que usted necesita ayuda, que alguien ore por usted. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando estamos cansados, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, usted no quiere orar. Es más, hay gente que no quiere venir ni a la iglesia. Es que he tenido muchos problemas, es que he estado muy mal, por eso no he ido. Usted tiene que venir. Aquí dice Santiago. ¿Por qué? Porque tiene que hablarle a los ancianos de la iglesia y no se refiere a los de más avanzada edad, sino se refiere a alguien que esté maduro en la fe. Que aquí sí sucede de las dos. Ajá. Mire, ahorita antes yo de subir aquí con usted, el hermano José Luis oró por mí y créame que
fue muy bonito, fue un bálsamo y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero fue aceite sobre mí. Porque eso es lo que hace la oración, eso es lo que hace la oración. Entonces cuando usted no tiene ni ganas de venir, cuando usted está abatido, cansado, estresado, es cuando más tiene que venir y buscar a un hermano, a más hermanos ancianos, maduros en la fe, que oren por usted, que le ayuden a orar, que le ayuden a orar, porque usted no trae ganas ni de abrir la boca. Entonces necesita a alguien que ore por usted. Cuando usted siente que la vida le está dando una golpiza, peor que el Canelo, lo están dejando, tal vez no va a tener ganas para Dios. Entonces es cuando tenemos que buscar a alguien que nos ayude. Cuando queremos aventar la toalla, necesitamos a alguien que ore por nosotros. Y es ahí cuando acudimos a los ancianos de la iglesia. Es por ello que necesitamos acudir, necesitamos congregarnos, necesitamos venir a una iglesia local. Hace poco nos encontramos a una persona y nos volvía a preguntar lo mismo. Y digo nos volvía porque no es la primera persona que nos pregunta lo mismo. Me decía, es que yo siento que no necesito ir a la iglesia porque yo oro, yo leo las escrituras, yo canto alabanzas. Pues sí, pero dice la escritura, no os dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces no podemos hacer algo que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque si hacemos algo que está en contra de la palabra de Dios, se convierte en una palabra bíblica que se llama pecado. Entonces es importante que sí nos congreguemos, es importante que sí estemos en una iglesia. Y tendría que ser una iglesia con una sana doctrina donde hay ancianos que puedan orar por mí en una situación difícil. En una situación difícil, que verdaderamente podamos confiar los unos con los otros, que verdaderamente nos podamos apoyar, que verdaderamente podamos ser familia. Acuérdese que verdaderamente podamos ser familia, porque la iglesia no es nada más ir y cantar y humo, luces, rock and roll. No, no. La iglesia es que usted lo empoderen, que usted lo capaciten, que usted lo disipulen, para que usted pueda ayudar a alguien más, para que usted pueda ser testimonio, para que usted también sea familia para alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando estamos cansados, a punto de aventar la toalla, tenemos que buscar a alguien que ore por nosotros, que nos apoye en oración, que nos apoye en oración. Sí recuerdo un pasaje que está en Marcos 21, en Marcos 2, donde había un hombre inválido y 4 amigos lo levantan con todo y cama, van y buscan al Señor y lo meten por un agujero en el techo. ¿Sí? Usted necesita esos amigos. Usted necesita ese tipo de amigos. ¿Y dónde los va a encontrar? Solamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted lee este pasaje, dice el Señor que lo sana, le dice, y lo sana al ver la fe de ellos. ¿La fe de quién? De los amigos. Si usted está abatido, afligido, pues venga con alguien maduro en la fe que ore por usted para que usted pueda ser sanado. ¿Estamos de acuerdo? Es la fe de ellos. Pablo mismo nos habla de que él estaba a punto de aventar la toalla en 2 de Corintios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos pasamos por esas situaciones. Por ello es importante que pasemos esas preocupaciones, que las compartamos para que la gente nos pueda ayudar. Y luego sigue diciendo el pasaje, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, usted sabe que se usa en la cocina, se usa para sanar, se usa en los masajes, se usa hasta en el carro, ¿verdad? Para que funcione la maquinaria. El aceite tiene muchos usos. Y el aceite en físico sabemos que nos puede ayudar y ayuda en muchas cosas. Pero la escritura no se remite únicamente al aceite físico, sino está hablando también de un aceite espiritual, un bálsamo espiritual.
Por eso yo le mencionaba que ahorita con la oración del hermano sentí yo esa restauración, esa sanidad. Porque de eso se trata el poder recibir oración. Es como el Salmo 23 en el versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite. Y ahí está hablando el salmista de que el Señor le unge la cabeza con aceite, o sea, le da fortaleza, le da ánimo. No está refiriéndose a un aceite en físico, es un aceite espiritual, un bálsamo espiritual. Entonces es importante que busquemos a esos hermanos maduros que nos ayuden a orar, que nos den aliento que viene del Señor. Y se refiere esto de ungirnos con aceite a recibir ministración, a recibir acompañamiento, a recibir apoyo, a recibir asistencia de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Porque mire, la iglesia es algo más que únicamente alabanza, que algo más que una prédica. La iglesia, lo decíamos el miércoles, tiene que ser casa de oración. Casa de oración. Donde se tiene que ir a buscar a Dios, no ir a buscar a una personalidad, a un rockstar o al ungido, no. Tenemos que ir a orar. Donde todos somos iguales a los ojos del Señor. Donde todos tenemos que apoyarnos. Y todavía no hay nadie que sea producto terminado. Todos seguimos luchando por el Señor. Todos seguimos luchando para estar en presencia de Él y poder aprender y poder ser sanados por Él. Todos seguimos en crecimiento, todos. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir? Que una oración de fe le va a restaurar. Una oración con fe lo va a restaurar. Va a regresar las cosas a su punto original. Cuando la pastora ora y su servidor que oramos por los enfermos, siempre le ordenamos a las células, le ordenamos al cuerpo, en el nombre del Señor, no en el nuestro, que alinee el cuerpo, las células, todo a su diseño original. Eso es lo que hace el Señor. El Señor restaura. Y luego dice, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Sabemos que las enfermedades no siempre son debido al pecado. O sea, no necesariamente todo es pecado, no. Pero sí sabemos que una enfermedad te puede mantener, un pecado te puede mantener en enfermedad. Entonces es bueno que nosotros nos limpiemos también espiritualmente. Tenemos que empezar a sanar y tenemos que empezar a sanar espiritualmente. Un punto de partida para todos y cada uno de aquellos que puedan estar enfermos es perdonar. El perdón, créame, es maravilloso. Lo va a empezar a sanar de muchísimas cosas. Lo va a empezar a sanar de raíces de amargura. Lo va a empezar a sanar de cáncer. Lo va a empezar a sanar de artritis. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con la falta de perdón. Y la falta de perdón es un pecado que tenemos que enfrentar delante de Dios. Sabemos que hay una causa física, pero el pecado puede hacer que esa sanidad no se dé por completo. Entonces tenemos que aprender a estar alineados con el Señor, a estar libres de pecado. Mismo Pablo nos dice en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Acuérdese que el cristiano no muere. Cuando nosotros pasamos al siguiente plano con el Señor, nuestro cuerpo está durmiendo. Por eso cuando le avisan al Señor que está muy enfermo Lázaro, el Señor no se quiere mover hasta que le dice a los discípulos, ahora sí vamos, porque ahora Lázaro duerme. Y los discípulos se quedaron así como en cara de what, ¿cómo que duerme? Se refería a que ya Lázaro ya había muerto, pero está dormido. Eso lo explicamos después. Ya lo hemos predicado otras veces, pero luego lo volvemos a explicar. Versículo 16, fíjese qué importante esto. Y ojo con esto también.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Le recomiendo que si va a sanar de un pecado, lo confiese o busque a alguien que ore por usted, pero tiene que ser alguien apropiado, alguien que tenga madurez, alguien que verdaderamente pueda orar sin usted, con dos condiciones: que no lo vaya a juzgar y que tampoco vaya a ventilar lo que usted va a confesar. ¿Sí? Amén. Por eso es importante buscar a alguien maduro. Por eso es importante buscar a alguien que sabe que verdaderamente se va a preocupar por usted en oración. Que se va a preocupar por orar, no en divulgar lo que usted está confiando. La oración es, y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso usted tiene que hablar con esa persona que usted considere justa. Esa persona tiene que estar justificada con el Señor. No hay nadie perfecto en la iglesia, pero sí tiene que ser alguien que esté constantemente tratando de estar mejor con el Señor. Esa es una persona justificada, que esté a cuentas con el Señor constantemente. Porque una oración eficaz es una oración de poder. Fíjese, hay oraciones, hablando de oración de poder, ¿cómo tendría que ser una oración de poder? Hay oraciones o hay gente que ora, pero están orando y les preocupa más, la preocupación más grande no es que el Señor lo escuche en la oración, sino que la preocupación más grande es que no se le vaya a enfriar la comida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué le quiero decir? Que a veces hacemos oraciones como si estuviéramos orando por los alimentos. Y la oración eficaz no es así, porque esa es una oración muy superficial. La oración eficaz tiene que ser una oración bien centrada, bien establecida, empoderada, enfocada, centrada en Dios, centrada en la palabra de Dios. Así es como se tiene que orar. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y entramos a la fase final del pasaje que leímos. Y después de darnos toda esta enseñanza, Santiago, acerca de orar, nos da una ilustración. O sea, nos pone un ejemplo. Acuérdese que las ilustraciones en la Biblia son ejemplos que nos dan. Así como a veces en las prédicas ponemos ejemplos, eso es una ilustración. Y dice en el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras. En otras palabras, Santiago nos está diciendo, Elías no era de Krypton. O sea, no era Superman. Elías era un hombre, era una persona como nosotros, sujeta a las mismas situaciones, a los mismos temores, a los mismos miedos, igual que nosotros. Igualito o a veces hasta peor. Puede ser. Era un hombre normal como tú, como yo, hombre o mujer normal. Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y en el versículo 18 dice, y oró otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Wow. Ahora veamos esto. Él oró, hablando de Elías, él oró para que lloviera, pero previamente a esto oró para que dejara de llover. O bueno, vamos a decirlo en orden. Oró para que dejara de llover y luego oró para que lloviera. 3 años y medio no llovió. Pero vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Vamos a Primera de Reyes 18:41 para poder entender qué fue lo que hizo Elías y por qué nos lo está enseñando Santiago. Entonces, Primera de Reyes 18:41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se escucha, se oye. ¿Estaba lloviendo?
No. ¿Había nubes? Tampoco. Pero él escuchó algo. Ahora fíjese, vámonos un poquito más anterior a esto. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 18:1 dice: pasados muchos días, ojo con esto, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ¿de quién vino la palabra? ¿A quién? A Elías. O sea, Elías recibió palabra. Y le dice, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Lo captaron? En Primera de Reyes 17:1 también dice Elías: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Vaya, en Reyes 17:1 Elías también recibió palabra. Y la palabra que recibió fue: diles que no va a llover durante 3 años. Y luego en el 18:1 el Señor le vuelve a hablar a Elías y le dice: ahora diles que ahora sí va a llover. Por eso en el pasaje que leímos hace un momentito, que era Reyes 18:41, dice Elías: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué oyó la lluvia? No, oyó la palabra de Dios. Oyó la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estamos viendo todo esto de Elías? Porque Santiago nos lo está poniendo como una ilustración, como un ejemplo. Entonces, Elías no se inventó, o no fue una ocurrencia de su oración, decir esto de que no iba a llover y volver a decir que ahora sí iba a llover. O sea, no fue algo que él sintió de emoción y lo dijo. No fue una ocurrencia. Fue algo que dijo, que recibió de parte de Dios, de la palabra de Dios. Así que nosotros necesitamos, ojo con esto, nosotros necesitamos orar con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que estar orando utilizando la palabra de Dios, las promesas que están ahí, la palabra que ya está lanzada sobre nosotros, sobre usted, sobre mí, sobre todos nosotros. Estar orando, utilizando esos versículos bíblicos, y eso va a lograr que nosotros tengamos una oración poderosa. Cuando nosotros oramos utilizando la palabra de Dios, las escrituras, es como si le dijéramos a Dios: Dios, déjame te digo, en caso de que se te haya olvidado lo que tú dijiste, y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Entonces estamos recordándole al Señor: mira, Señor, lo que tú dijiste, no me lo estoy inventando, aquí dice. Y si aquí dice, yo lo creo. O sea, vamos a estar plantados, parados sobre la palabra de Dios. Tú dijiste y en esto me voy a sujetar. La Biblia está llena de oraciones, de verdad. Cuando usted está en lucha, usted tiene que orar, como un ejemplo, en el Salmo 42. Tiene que orar el Salmo 42. Si usted está en arrepentimiento, usted va a orar el Salmo 51. Son ejemplos nada más que le estoy dando, pero usted puede encontrar ahí mejores ejemplos. Si usted tiene miedo, usted va a orar sobre el Salmo 34. Y así hay muchísimos ejemplos. Son señales que le enviamos a Dios de su palabra de acuerdo a la situación que nosotros estamos enfrentando. Y ya voy a terminar. Así que, terminando, para poder terminarle esta idea, en Reyes, dice Primera de Reyes 18:42, Acab subió a comer y a beber,
Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Se lo voy a volver a decir. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra. ¿Qué es postrándose en tierra? Es cuando nos hincamos. No voy a poner mis rodillas en la tierra, pero usted está hincado y pone su cabeza en medio de sus rodillas en tierra, totalmente hincado. ¿Cómo fue esto? En aquel entonces no había clínicas así como la clínica Ángeles, ni el hospital Cima, ni Star Médica, y ya no me sé cuáles hospitales hay. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted no se aliviaba en hospitales. Las mujeres hebreas se aliviaban normalmente en su casa, con tal vez ayuda de alguna partera. Y una de las posiciones que está comprobado históricamente que utilizaban estas mujeres hebreas era una posición así similar de cuclillas, con la cabeza en medio de las rodillas, donde estaban constantemente pujando hasta que salía el chamaco, pujando hasta que sale el chamaco. Y las mujeres, las mamás que hay ahorita aquí en la sala no me van a dejar mentir. Cuando van a hacer el chamaco, usted tiene que pujar, ¿sí o no? Y en el primer pujido sale el chamaco. ¿Cuántas veces tiene que pujar? Que pujar. ¿Cuánto? Bueno, y mugir también, ¿verdad? Que pujar. Muchas. O sea, no sale el chamaco al primer, ya me voy a tener más cuidado, al primer pujido, ¿verdad? No sale al primero, sale después de varias veces. Pero la mujer tiene que estar ahí y luego le dicen los que respire y hace sus respiraciones y le vuelve a decir y puje y le vuelven a decir puje y están a puje y puje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos está enseñando aquí? Primera de Reyes 18:43. Estaba Elías orando, pujando, y le dice a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: Elías, no hay nada. Y luego volvió a decirle Elías: otra vez ve y asómate. Y volvió el criado y le dijo: todavía no hay nada. Y así lo tuvo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Estuvo pujando Elías constantemente, y cada que pujaba, cada que oraba, le decía: ahora sí ve a ver. Pues todavía nada. Ok, le seguía. Otra vez ve a ver. Nada. 7 veces. Usted tiene que entender, yo sé que usted lo sabe, que 7 veces es el número completo de Dios. Es el número perfecto de Dios. Así que cuando usted pregunta: ¿cuánto tengo que orar para que el Señor me escuche? Solo Dios sabe esa respuesta. Pero por lo menos 7 veces usted tiene que seguir pujando. Ahora, Dios siempre nos va a dar 3 respuestas. Dios nos va a decir sí, Dios nos va a decir no, y Dios también nos puede decir: espérate. Esas son las 3 respuestas de Dios: sí, no, espérate. Así que mientras no te dice que no y no te dice que sí, quiere decir espérate. Y si es espérate, tú tienes que seguir orando, tienes que seguir pujando. Mientras no escuches el no de Dios, usted tiene que seguir pujando, tiene que seguir orando. Así que la 7ª vez que se levante una nube como el puño de un hombre, él solo vio una probadita de lo que vendría del Señor. Dios en ocasiones solamente nos da pequeñas probaditas. Y fíjate cómo termina esto. Primera de Reyes 18:44. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu caballo. ¿Cómo dice? Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga, no te ataje.
45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Ojo, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Eso de ceñir sus lomos, haga de cuenta que ya ve que usaban túnicas. Elías lo que hace, se levanta la túnica, se la amarra, me imagino que en la cintura, en los cintos que tenía, y sale hecho la mocha o más rápido que eso, como flash. Corrió más rápido que los caballos de Acab, más rápido que los caballos de Acab. ¿Qué quiero decirle con esto? Esto es algo vivido, o es algo vívido que podemos nosotros recibir, como nos dice Isaías 40:31. ¿Se acuerdan las respuestas de Dios? Sí, no o espere. Pero si estamos esperando en el Señor, tendrás nuevas fuerzas, volarás como el águila, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Así que, ¿alguien está dispuesto a orar? ¿Alguien está dispuesto a clamarle al Señor? ¿Alguien está dispuesto a tocar el cielo? Ponte de pie, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos encontrar respuesta, porque sabemos que tú no dejas a tu hijo desamparado, a tus hijos desamparados. Sabemos que en todo momento estás escuchando nuestras oraciones, pero lo que tú buscas es que podamos tener una relación concreta, una relación constante contigo, que no nos cansemos de orar, que no nos fatiguemos de estar orando, y en el momento justo, en el momento adecuado, en el momento correcto, tú nos vas a dar esa respuesta, nos vas a dar esa respuesta sobrenatural para que nosotros podamos experimentar el cielo y tu poder aquí en la tierra. Ya te damos gracias, Señor. Bendigo a tus hijos, los bendigo en tu nombre, y te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.